¿Qué es la historia? Una pregunta que todo ser humano se habrá hecho al menos una vez, dado a que formó o forma parte de nuestra educación como una de las diversas ciencias sociales y humanas. El historiador francés Marc Bloch la definió como el estudio del hombre a través del tiempo, mientras que Edward Howard Carr la describió como un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. Pero, ¿qué quiere decir exactamente esto? ¿Cuál es aquella relación que existe entre el historiador y los hechos? ¿Qué relación hay entre el presente y el pasado? ¿Cuáles son los hechos del pasado que pueden ser considerados como parte de la historia? ¿O es acaso que todos los hechos del pasado son la historia? Iniciemos por definir que un historiador es un científico social, encargado del estudio de los hechos históricos y que evidentemente sabe distinguir los hechos históricos de los hechos del pasado. Pero esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho del pasado de un hecho histórico? Para obtener una respuesta, analicemos brevemente las 5 cartas de relación de Hernán Cortés, escritas durante su campaña de conquista y como gobernador de México Tenochtitlan. En dichas cartas, dirigidas a Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, daba noción de sus acciones realizadas en América, para refutar las escritas por su enemigo Diego Velázquez de Cuéllar, esperando no solo tener la facultad de gobernar las nuevas tierras conquistadas, sino también privar de más tierras a Velázquez. Para ello, Cortés escribió en dichas cartas los hechos que consideró idóneos o de utilidad en pro de sus objetivos, ignorando hechos como cuántas veces le dio de comer a su caballo, relegando su atención a hechos como describir las ciudades y pueblos con los que interactuó, cómo comandaba a sus aliados indígenas y cómo fue capaz de formar dichas alianzas, mostrando que él era el más capaz para gobernar las tierras conquistadas. O dicho de otra forma, los hechos que Hernán Cortés consideró históricos para plasmarlos en sus cartas de relación fueron aquellos hechos que le fueron de utilidad. Entonces podríamos definir a un hecho histórico como aquel que resulta de utilidad para el historiador. Sin embargo, ¿por qué hoy día se siguen realizando estudios de este mismo periodo, si no hay un rey que te ha de recompensar por esa labor? ¿Qué utilidad tienen esos hechos del pasado, considerados una vez históricos por su autor, para convertirse en hechos históricos a ojos del historiador que los estudia en el presente? El historiador del presente, como cualquier otro científico, trata de dar solución a determinados problemas que él percibe en su tiempo y espacio, una problemática irrepetible, debido a que emergió en una sociedad con un pensamiento, cultura y contexto distinto al de cualquier época. Visualicémoslo de la siguiente forma. Entre los siglos XVI y XVIII, en la Nueva España se explotaron maderas preciosas, como el palo de tinto. Esta práctica provocó la desaparición de la selva en Tabasco. Sin embargo, no era visto como un problema por aquella sociedad, pues se tenían grandes ganancias y no se conocía que su deterioro causaría graves daños al medio ambiente. Esta situación hoy día es un problema, debido a la importancia que tiene en nuestra sociedad su conservación. Sin embargo, ¿cómo sabemos que en Tabasco existía grandes y extensas selvas que fueron desapareciendo con el pasar de los años e incluso hoy día continúan desapareciendo? No solo lo poco de selva que queda en Tabasco, sino también en el resto del mundo. Durante la conquista, Bernal Díaz del Castillo, en su obra La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, describió la diversa fauna y extensas selvas que había en Tabasco. Y en el año 1992, en pleno auge de los movimientos ambientalistas que catalogaban a la deforestación una de las tantas problemáticas que debían ser resueltas, Andrade, en Economía y Sociedad en el Tabasco colonial del siglo XVI al XVII, detalló cómo la selva tabasqueña fue desapareciendo y pese a haber dado solución a algunas fuentes de la problemática, mientras se trataba de solucionar otras, esta situación persiste y cambia. Por ello, los problemas de la deforestación en los años 70 u 80 no son los mismos que en este 2023, ni lo serán los del 2030, siendo este el diálogo sin fin entre el presente y el pasado del que nos hablaba Edward Howard Carr. Volviendo entonces a la pregunta de qué es historia,
y a la respuesta que nos brindó el historiador inglés, tenemos que la historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, los hechos históricos y por tanto útiles para la problemática que aborda el historiador. Un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. El espectro de una gran problemática puede ir cambiando según la sociedad que la perciba, donde la problemática puede desaparecer tras ser solucionada o que puede dejar de ser considerada un problema, para volver a serlo en un futuro o no. En fin, si te interesa de lo que hablo y te gustaría apoyarlo, regálame un buen like y déjame un comentario de qué te ha parecido. Recuerden que la definición sobre la historia no es absoluta, pues al igual que los problemas, las definiciones y concepciones de lo que hoy día conocemos no serán las mismas que las del día de mañana. Por lo que palabras como la verdad en la historia y en general cualquier ciencia nunca ha de ser estático, sino cambiante, una cosilla que veremos en futuros videos. Porque sí, hemos hablado de qué es la historia, y pese a haber dado ya algunas pistas, no hemos hablado en profundidad de para qué sirve la historia. Y si te lo preguntas, sí, hay un libro que lleva ese mismo nombre, el cual me gustaría que leyeran para posteriormente vengan a escuchar mis reflexiones sobre este libro y en general sobre esta nueva pregunta.